sobre el radio del alvéolo. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí, o lo más resaltante, es de que a mayor tensión superficial, la presión de colapso va a ser mayor. Y cuando el radio del alvéolo, en este caso, sea lo más bajo posible, lo más pequeño, la presión de colapso va a ser mayor. O ustedes pueden interpretar esta P como presión de colapso, o sea, la facilidad, o sea, qué tan fácil el alvéolo puede disminuir todo su tamaño, colapsar, o la presión necesaria para evitar el colapso. O sea, eso es lo que, como lo pueden interpretar, pero yo más lo interpreto como presión del alvéolo para colapsar. Por ejemplo, aquí tenemos un alvéolo y tenemos de que aquí hay una interfaz de aire y aquí una interfaz de agua. El agua rodea el alvéolo y estas moléculas de agua, ¿qué es lo que van a generar? Van a generar una fuerza que constriñe a lo que vendría a ser el alvéolo. Es como un cinturón que va a apretar al alvéolo para que éste se colapse. Colapsar es el hecho de que sea lo más pequeño posible. Igual que en el pulmón dije colapso y era que el pulmón reduzca su tamaño y pierda todo el aire. Aquí en el alvéolo es igual. Colapso es de que el alvéolo reduzca su tamaño. En vez de estar así de grande, vas a estar así de pequeño. Con casi nada de aire. Eso es colapso. Entonces, la tensión superficial se ejerce por las moléculas de agua y aquí va a haber la presión que va a evitar este colapso. O que es equivalente al colapso, como lo quieren interpretar. Entonces, esta P, como pueden observar, es la presión para evitar el colapso, que depende de la tensión superficial y también depende del radio en este caso, del alvéolo. Ahora vamos a hablar del surfactante. El surfactante es muy importante para lo que vendría a ser para entender la tensión superficial o la presión de colapso. Tenemos que recordar que el surfactante es producido por los neumocitos tipo 2, que son una especie de macrófagos especializados. Estos neumocitos tipo 2 producen el surfactante y va a estar compuesto de lípidos y proteínas. En un 90% eh, del surfactante va a ser lípidos y un 10% va a ser proteínas, de las cuales el principal lípido es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Eso nunca lo olviden. Si les preguntan, el principal componente del surfactante, dipalmitoil fosfatidilcolina. Es el que está en mayor cuantía. Y también hay fosfatidilcolina. Y entre las proteínas que encontramos en el surfactante están las apoproteínas A, B, C y D. Que la A y la D tienen una función en cuanto a la inmunidad innata. Lo que genera estas apoproteínas es de que cuando hay una bacteria, supongamos una bacteria flagelada, yo qué sé, estas apoproteínas lo que hacen es opsonizar, marcar a esta bacteria para que un macrófago alveolar venga y lo fagocite. Eso es lo que hacen estas apoproteínas. Pero ustedes acuérdense como que el surfactante tiene una función dentro de la inmunidad innata. También la apoproteína B y C que aumentan la propia actividad del surfactante. Es como que si bien el surfactante tiene una cierta función, esas apoproteínas B y C van a aumentarlas. Y bueno, las funciones principalmente radican en cuanto a la distensibilidad del alvéolo. Por ejemplo, aquí tenemos un alvéolo sin surfactante y aquí uno con surfactante. ¿Cuál es la diferencia principal? De que el que tiene surfactante va a poder insuflarse o aumentar su volumen mucho más fácil que el que no. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? De que una de las funciones del surfactante es aumentar la compliance, aumentar la distensibilidad. O sea, el surfactante lo que hace es unirse a lo que vendría a ser la capa a la capa de agua y genera una disminución de la tensión superficial. Disminuye la tensión superficial, aumenta el compliance y también mantiene el tamaño del alvéolo para que el alvéolo, por ejemplo, que está de este tamaño, nunca llegue a ese tamaño. ¿Ok? Mantiene este tamaño. Eso permite el surfactante. Y también opsoniza virus y bacterias, que esta es la propia función inmune que va a tener el surfactante. Algo que quiero que vean o que interioricen es lo siguiente. Con respecto a la tensión superficial y a esta presión que se genera, supongo que tengo un alvéolo de este tamaño y tengo un alvéolo de este tamaño de aquí. ¿Cuál de los dos va a tener una mayor presión? ¿Cuál de estos dos? ¿El alvéolo 1 o el alvéolo 2?
Aquí su radio es R y aquí su radio es 4R. ¿Cuál de los dos tiene una mayor presión? ¿Uno o dos, chicos? Recuerden que el radio es inversamente proporcional a la presión, según la ley de Laplace. El 1, entonces. El 1, ajá. Como es más pequeño, la presión que se necesita para mantenerlo abierto, para que este no colapse, es muy elevada. Para mantener esto abierto es muy elevada la presión que se necesita. Entonces, entre más grande sea el alveolo, o sea, la presión que se necesita para mantenerlo abierto es mucho menor. Eso es lo que ocurre con el globo, por ejemplo. Lo que le dije en el globo, cuando es pequeño, necesitamos mucho esfuerzo para poder generar un cambio de volumen. Y es porque para mantenerlo netamente abierto también se necesita mucha presión. En cambio, uno que ya está inflado, para mantenerlo abierto es como que no necesitamos tanta presión, porque el radio ya es muy grande. Eso quiero que recuerden. Ahora, el surfactante lo que hace es que al mantener el tamaño del alveolo evita que este colapse. Si mantiene su tamaño, evita que colapse, ya no colapsa, y tampoco la tensión superficial, o bueno, la presión para mantenerlo abierto ya no es tan elevada. Ahora es menos, porque está mucho más abierto el alveolo. ¿Ok? Eso también recuérdenlo. Pero principalmente la principal función del surfactante es aumenta compliance, disminuye tensión superficial. Con que sepan eso, están bien. Eso es más que todo. El surfactante es importantísimo, muy importante, porque si no hay surfactante, normalmente nuestros alveolos estarían así. ¿Y qué ocurriría? Mucha dificultad para que nosotros podamos respirar. En los recién nacidos, los bebés prematuros, ocurre el síndrome de deficiencia respiratoria del neonato. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El surfactante, si bien se produce en lo que viene a ser la semana 22, 23, 24, no es hasta antes del nacimiento que la madre produce un pico de glucocorticoides. Aumentan los glucocorticoides por el propio estrés. Y estos glucocorticoides permiten de que el surfactante que ya está producido aumente mucho más su producción. Pero si es un parto prematuro, este pico de glucocorticoides que se da justo antes del parto normal, no hay. Al no haber este pico, el surfactante queda en poca cantidad y el bebé cuando nace tiene poca cantidad de surfactante y desarrolla ese síndrome de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria del neonato. Sus alvéolos no tienen surfactante suficiente y le es muy difícil respirar porque sus alvéolos están colapsados, la tensión superficial es muy alta, la distensibilidad es muy baja y el neonato realmente va a estar en un estado de hipoxemia incluso, o sea, bajas concentraciones de oxígeno a nivel sanguíneo. Entonces, eso es una importancia del surfactante, o sea, realmente es importantísimo. Y ahora vamos a hablar un poco de propiedades dinámicas, principalmente el flujo aéreo. El flujo aéreo es cuánto de volumen de un fluido va a llegar por unidad de tiempo. En este caso, la fórmula es el flujo va a ser igual a la presión con la que nosotros inspiramos sobre la resistencia que van a ejercer las vías respiratorias. Y aquí vamos a tener diferentes flujos, por ejemplo, un flujo turbulento y un flujo laminar. También hay un flujo transicional, pero lo mencionaremos un poco después. Estos flujos se van a encontrar en diferentes zonas, por ejemplo, el flujo turbulento a nivel de la tráquea y el flujo laminar a nivel de las partes distales de lo que vendría a ser el árbol bronquial, sobre todo a nivel de las vías respiratorias de pequeño calibre. ¿Qué es lo que ocurre? El flujo turbulento se caracteriza por ser un flujo desordenado, como pueden observar aquí, en parábolas, en curvas que regresan y todo ello. Este flujo turbulento, ¿qué condiciona? De que para que nosotros podamos movilizar el aire por nuestras vías respiratorias necesitamos hacer mucho esfuerzo, gastamos mucha energía, mucha más energía que en el caso de un flujo laminar. En un flujo laminar, el fluido, los gases, van de manera rectilínea en paralelo, no cruzan entre sí. Entonces es un movimiento el cual no va a requerir tanto gasto de energía. Entonces si nosotros tenemos dificultad respiratoria y queremos respirar, lo que más nosotros queremos es que nuestro flujo sea laminar. Eso es lo que deben recordar. Flujo laminar, gastas poca energía y realmente el fluido va en líneas en paralelo.
Y esto encontramos en las vías respiratorias de bajo calibre. Mientras que el flujo turbulento encontramos en la tráquea. Como es una vía respiratoria de gran calibre, los fluidos van desordenados todavía. Bueno, el aire va desordenado. Y más que todo mencionar el flujo transicional, que se encuentra en las ramificaciones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos aquí un bronquiolo terminal y se divide aquí, supongamos, en bronquiolos respiratorios. Aquí tiene un flujo laminar, supongamos, y aquí está el flujo transicional. Flujo laminar, flujo laminar, flujo laminar. El flujo transicional se encuentra en estas secciones, en estas divisiones de la vía de conducción. Ahí, en todas esas zonas, se encuentra este flujo transicional. Que más que todo tiene propiedades dispares realmente, no es como que se incline por uno o por otro. Entonces el flujo aéreo. Y ahora veremos un poco de la resistencia de las vías respiratorias, que es importante para entender el flujo. La resistencia va a entenderse por la capacidad de oposición al flujo que van a tener las vías respiratorias. En este caso, se determina por la ley de Poisson, que nos menciona de que la resistencia va a ser 8 veces la viscosidad por la longitud sobre que vendría a ser pi por radio al cuadrado. Disculpe, radio a la cuarta. Este radio es de la vía de conducción. Por ejemplo, aquí tenemos un bronquiolo, el cual va a tener una cierta longitud, un cierto radio, y el gas que va a atravesar este bronquiolo va a tener una cierta viscosidad. Entonces, si nosotros calculamos, reemplazamos los datos, obtenemos una resistencia. Y esa resistencia es la oposición al flujo. Mencionar de que la mayor resistencia se da en lo que vienen a ser las vías de mediano calibre, que se encuentran más que todo a los niveles de los bronquios terciarios, cuaternarios y así. También algo que mencionar, que todos estos factores que ven de aquí, que determinan la resistencia, la viscosidad, la longitud del radio, el más importante es el radio. ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta. Si yo, en este caso, mi radio que era 8, lo paso a 4, o sea, lo reduzco en la mitad, como está elevado a la cuarta, realmente el efecto que va a generar en la resistencia es brutal. Genera un gran cambio en la resistencia. Eso no quiero que lo olviden. La resistencia principalmente se determina por cambios en el radio. Si yo reduzco el radio de la vía de conducción, la resistencia es mucho mayor. Es como que el aire quiere fluir. Y si es grande, fluye de normal, no hay oposición. Pero si es pequeñito, si es así, el flujo de aire que quiere pasar no va a poder, porque como es tan pequeño, es difícil, o sea, hay mayor resistencia. Entonces eso es lo que ocurre aquí. A mayor radio hay una menor resistencia. Y a menor radio, una mayor resistencia. Es por ello de que en el asma lo que hay es un broncoespasmo, o sea, de este tamaño que era el bronquiolo, su radio ahora se reduce y aumenta la resistencia y el flujo de aire no puede ir adecuadamente. Y eso es lo que genera finalmente la falta de aire o la sensación de falta de aire. Entonces, aquí más o menos quiero que recuerden e interioricen bastante el punto de que la resistencia depende principalmente del radio. Si aumenta el radio, la resistencia disminuye. Y si disminuye el radio, la resistencia aumenta. Esta propiedad, esta ley de Poisson, la van a ver también en fisiología cardiovascular. Porque realmente fisiología pulmonar y cardiovascular se relacionan mucho. Porque estamos tratando con fluidos. En este caso estamos tratando con aire y en el caso del cardiovascular con sangre. O sea, son fluidos. Uno es gas, otro es líquido. Pero en sí son fluidos y están regidos ante estas propiedades. Y aquí vamos a ver algunos casos en los cuales hay un aumento de la resistencia. Por ejemplo, cuando hay una estimulación parasimpática. Cuando hay una estimulación parasimpática va a haber un aumento de la resistencia, porque la estimulación parasimpática lo que hace es un broncoespasmo. Esto reduce radio. También cuando hay aumento de la acetilcolina, de la serotonina, de la histamina, esto genera
broncoespasmo. O sea, genera que el radio disminuya y finalmente la resistencia aumenta. Y por ejemplo, cuando hay una disminución de la cantidad de CO2, también genera un aumento de la resistencia por el mecanismo de broncoespasmo. Ahora, cuando hay una disminución de la resistencia en la estimulación simpática, en los beta-2 agonistas, que estos son fármacos principalmente, por ejemplo, el salbutamol, ese aerosol que usamos, bueno, aerosol no, inhalador, que se usa para los asmáticos, eso es un beta-2 agonista y esto genera una dilatación una broncodilatación. De que estaba así, vas a estar así, la vía, o sea, mucho más grande, el radio aumenta y permite de que el flujo de aire vaya adecuadamente. Entonces, eso es lo que hacen los beta-2 agonistas. De esa forma disminuyen la resistencia. Y también el óxido nitroso. Bueno, no. Ajá, óxido nitroso. Genera una broncodilatación. Pero estos factores recuerdan el radio. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, de esa parte. De la tensión superficial, el surfactante, el flujo, la resistencia. ¿No tiene una duda? Ya, continuamos. Ahora hablemos un poco de relación BQ, que no estoy muy seguro si en sus PPTs lo han mencionado, pero igual es algo importante, así que lo tocaremos rápido. En el pulmón podemos dividirlo en diferentes zonas, las cuales van a estar determinadas por la gravedad y por la posición de la persona. Esas zonas van a ser 1, 2, 3, pero esas zonas no dependen de algún parámetro anatómico, dependen más que todo de la posición del pulmón. Las zonas más altas, o sea, en relación al suelo, van a ser las zonas 1. Las zonas intermedias 2 y las zonas más bajas, zona 3. En una persona en bipedestación se cumplen estas zonas, pero ¿qué es lo que ocurre si una persona está ya no en bipedestación, ya no está así? Ahora la persona está así, echado. Su pulmón ya no va a estar de esta forma, sino va a estar de esta forma. Entonces la zona 1, como les mencioné, es la más alta con respecto al suelo. Acá en esta parte la zona más alta es esta. Pero en esta parte de aquí, el pulmón que está de esta forma, echado, la zona más alta ya no va a ser esta zona de acá, sino va a ser va a ser esta zona de aquí. Toda esa zona de aquí. Y la zona 2 está aquí intermedio y la zona 3 la de abajo. O sea, lo que quiero que entiendan es que estas zonas que explican la relación BQ, que es la relación entre la ventilación y la perfusión, varían en base a la gravedad y la posición de la persona. Entonces tenemos 3 zonas y en cada zona el flujo sanguíneo, la ventilación, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial del CO2 es diferente. Por ejemplo, el flujo sanguíneo es mucho más elevado en las bases en una persona en bipedestación por efectos de la gravedad, y mucho más bajo en las zonas de los ápices. La ventilación, igual, más baja en los ápices y más alta en las bases. La presión arterial de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que hay en los ápices es más alta y en lo que tendría que ser las bases más bajas. En cambio, el CO2 es lo contrario, mayor cantidad de CO2 en las bases y menor cantidad en los ápices. Entonces, eso es importante que recuerden un poco, aunque creo que en sus teorías no los mencionan mucho. Pero la joyita es la relación BQ, que es la interrelación entre cuánto ventilamos y cuánto flujo sanguíneo. Es importantísimo que cuando nosotros estemos haciendo intercambio gaseoso, la relación entre la ventilación y la perfusión o el flujo sanguíneo sea lo más equitativo posible o lo mejor, lo ideal. Ya que si hay un desbalance, tal vez sumamos que hay muy poca ventilación, o sea, llega muy poco oxígeno, pero llega un montón de sangre. O sea, esa sangre no se va a terminar de oxigenar. Es como que tengo aquí un alveolo y aquí un capilar. Y aquí llega sangre, llega sangre, llega la sangre, pero acá solo llega uno de oxígeno. O sea, es ineficaz. O otro caso que supongamos yo tengo mucho oxígeno, mucho oxígeno, mucho oxígeno, mucho oxígeno. Y aquí llega una gotita de sangre nomás. O sea, es ineficaz. O sea, la relación entre la ventilación y el flujo sanguíneo debe ser muy similar. Entonces, para eso nosotros estudiamos el BQ, el índice BQ. Y este índice BQ varía en las zonas. Por ejemplo, en los ápices de 3, en las
Zonas intermedias en la zona 2 es de 0.8 y en las zonas bajas es de 0.6. Para efectos prácticos, un BQ general, o sea, en promedio es de 0.8. Pero lo que quiero que recuerden es que en las zonas más altas, el índice BQ, la relación entre la ventilación y el flujo sanguíneo es 3, es el más alto. Y ustedes se preguntarán, pero Sergio, ¿por qué el índice BQ, o sea, la relación entre la ventilación y la perfusión, es más alta en los ápices si es que el flujo sanguíneo y la ventilación son muy bajas en comparación a las bases? Porque lo que ocurre aquí es de que, si bien en las bases el flujo sanguíneo es más alto, este va descendiendo de esta forma, ¿ok? Y la ventilación también, entre más arriba sea, desciende de esta forma. Ambos descienden, pero el flujo desciende mucho más en comparación a la ventilación. Entonces, supongamos que esto de relación BQ es realmente una división en cuánto ventilas y cuánto de flujo sanguíneo tienes. Si este flujo sanguíneo disminuye, o sea, el divisor disminuye mucho en comparación a la ventilación, finalmente el resultado te va a salir algo mucho más grande, porque son inversamente proporcionales. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué el BQ es más elevado en los ápices? Porque el flujo sanguíneo decae o decrece en mayor cuantía en comparación a la ventilación. Y entonces de esto lo que tienen que recordar es BQ, donde es más elevado, y de que flujo sanguíneo y ventilación son más altos en las bases, más bajos en los ápices. Y que BQ es más alto en los ápices y más bajo en las bases. Y vamos a ver algunos defectos de BQ. Por ejemplo, el espacio muerto. El espacio muerto es cuando tenemos moléculas de oxígeno en el alveolo, pero por algún efecto el vaso sanguíneo no está, el alveolo no va a estar perfundido. Por ejemplo, hay un émbolo pulmonar. Se desprendió un coágulo que viajó de los miembros inferiores hasta la circulación pulmonar y obstruyó el vaso en cuestión. Entonces, el oxígeno no va a poder difundir. El oxígeno no difunde. La sangre de aquí, el extremo arterial, no va a poder hacer intercambio gaseoso. Entonces, el índice BQ va a ser infinito. ¿Por qué? Porque la ventilación, supongamos que tiene ventilación de 3 litros y el flujo va a ser 0. O sea, algún número dividido entre 0, o bueno, una cantidad ínfima, va a tender al infinito. Por eso es un BQ del infinito en el espacio muerto. Y la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión inspirada de oxígeno, o sea, cuánto hemos inspirado, y la presión arterial alveolar de CO2 va a ser igual a la presión inspirada de CO2. ¿Por qué? Porque no está habiendo intercambio gaseoso. No hay intercambio gaseoso, no está difundiendo nada. Por ese lado, la presión alveolar y la presión inspirada son iguales. Otro caso es cuando hay una BQ elevada. En este caso hay ventilación adecuada y también lo que vendría a ser la perfusión es muy baja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La presión alveolar de O2, o sea, aquí la presión alveolar va a estar aumentada y la presión arterial de CO2, o sea, cuánto CO2 hay aquí, va a estar disminuida, porque realmente el oxígeno está difundiendo toda la hemoglobina, todos los glóbulos rojos se está difundiendo, entonces como que la presión arterial va a estar recontra elevada y la de CO2 muy disminuida. BQ bajo, lo contrario, hay un montón de perfusión, pero hay muy poca ventilación. Y esto va a ser el resultado, presión arterial de O2 disminuida y la presión arterial de CO2 elevada. Y en el shunt o cortocircuito lo que ocurre es que va a haber mucha perfusión, pero no va a haber ventilación porque la vía aérea está obstruida por un objeto extraño, supongamos. Entonces, el BQ, que es una división en sí, un cociente, como es cero, la ventilación y la perfusión si es una cantidad, por el 0 entre 5 va a ser 0. Entonces el BQ es 0. Y aquí la presión arterial de oxígeno, o sea, la presión aquí en el extremo arterial va a ser igual a la presión venosa de oxígeno. ¿Por qué? Porque esta presión venosa no está siendo oxigenada por nada. Entonces, esta presión de que viene en el capilar venoso va a ser igual aquí en el capilar arterial. Igual la presión arterial de CO2 y la presión venosa de CO2 va a ser igual porque no está bien intercambio gaseoso. Y aquí lo que podemos hacer es un mecanismo compensatorio que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué es esto? Lo que ocurre es de que cuando hay algunos alvéolos que están obstruidos, pero sí están perfundidos, o sea, sí está llegando la sangre a estos alvéolos, lo que hace nuestro cuerpo es, estos alvéolos que no están ventilados, que no llega el oxígeno, que están obstruidos, aquí en estos vasos sanguíneos lo que hace es una vasoconstricción. O sea, el calibre que está así, o sea, por acá pasa la sangre, lo que hace es cerrarlo, lo constriñe, hace que el radio se disminuya, para que de esta forma la sangre ya no pase a esos alvéolos.
y se dirija a otros alvéolos. Otros alvéolos los cuales sí están ventilados, o sea, sí llega el oxígeno y también llega la sangre normalmente. Entonces, ese es un mecanismo vasoconstricción pulmonar hipóxica. Cuando hay alvéolos obstruidos, lo que se hace principalmente es vasoconstricción en esos alvéolos, en los vasos que irrigan esos alvéolos, y permitir que la sangre vaya a aquellos alvéolos que sí están recibiendo oxígeno, o sea, que sí están ventilando adecuadamente. Ahora hablemos un poco de intercambio gaseoso, y más que todo es el proceso bajo el cual va a haber la entrada y la salida de gases a nivel del espacio capilar. Aquí tenemos el alvéolo, el capilar, y aquí una membrana que va a ser la membrana alvéolo capilar. Tenemos un extremo arterial pulmonar, un extremo venoso pulmonar, una presión venosa de oxígeno y una presión arterial de oxígeno. Y lo que ocurre aquí es lo siguiente, de que la presión alveolar de O2 va a ir fluyendo en diferentes direcciones. Principalmente la presión alveolar de oxígeno ingresa, o sea, como es mayor, miren, les voy a explicar. Como lo expliqué, por la diferencia de gradientes, los gases difunden de un lado para otro, de un mayor gradiente a un menor gradiente o de una mayor presión a una menor presión. Veamos aquí. La sangre llega de esta forma. La sangre venosa por el extremo arterial. ¿Ok? Este es el extremo arterial. Sé que usted pensaría que es extremo venoso, pero no. En la circulación pulmonar es extraño. Realmente este es el extremo arterial, pero es la presión venosa de oxígeno ya. Recuerden esto, presión venosa. No le tomen mucho sentido a esto de extremo arterial. Se van a confundir un poco más. Entonces llega la presión venosa, o sea, la sangre venosa, con esta concentración de oxígeno y con esta concentración de CO2. ¿Qué es lo que ocurre? Al llegar aquí, esta zona, va a comenzar a oxigenarse esa sangre. Como esto es 100 y esto es 40, lo que va a hacer es de que la presión de oxígeno va a comenzar a difundir. El oxígeno difunde hasta que esta presión venosa se iguale aquí, llegando finalmente a convertirse en la presión arterial de oxígeno. Y se dan cuenta va a ser 100. Igual a esta, la presión alveolar. ¿Y qué ocurre con la presión venosa? Es 60 aquí y aquí es 40. Lo que ocurre es de que va a comenzar a difundir el CO2, se libera CO2 por diferencia de concentración de gradiente de presión, y difunde hasta que esto de aquí, la presión arterial de CO2, baja a 40, igual que la que es aquí. Entonces, eso es lo que ocurre en lo que vendría a ser la difusión. La diferencia de presiones genera que los gases se movilicen. La presión de 2, que era 40, pasó a 100, y la presión venosa de CO2, que era 60, en el extremo arterial, bueno, en el extremo venoso, la presión arterial pasa a ser 40. Eso más o menos, la diferencia de presiones genera eso. Entonces, esta difusión de gases depende de la ley de Fick, que nos establece de que el volumen de gas transferido por minuto va a ser igual a la capacidad de difusión pulmonar por la diferencia de presiones. Y también esta capacidad de difusión pulmonar va a depender del coeficiente de difusión por el área de difusión sobre el grosor de membrana. Entonces, aquí, con esta ecuación, por ejemplo, si aumentamos el área de difusión, aumentamos el coeficiente, lo que vendría a ser la capacidad de difusión pulmonar. Si aumentamos el grosor de la membrana alveolar, o sea, este grosor de esta membrana que está aquí, si lo aumentamos, finalmente lo que ocasionamos es de que, si aumentamos esto, disminuimos la capacidad de difusión pulmonar. Entonces, a grandes rasgos quiero que recuerden de que si nosotros engrosamos esta membrana alveolar capilar, la difusión va a ser más lenta. Pero si aumentamos el área por donde se puede difundir, va a ser más rápido. ¿En qué casos se aumenta el grosor? ¿En qué casos se aumenta? Esto se hace más ancho. Por ejemplo, en la fibrosis. Lo que hemos visto anteriormente, la fibrosis te disminuye la capacidad de difusión y también te disminuye la compliance. No olviden, esas son dos cosas que hace la fibrosis. Entonces ya más o menos depende que depende. Pero también podemos sacar otra ecuación.
y decir, por ejemplo, de que el coeficiente de difusión, este de aquí, depende de la solubilidad del gas sobre la raíz del peso molecular. O sea, es bien complicado, pero en síntesis lo que quiero que recuerden también es de que este coeficiente de difusión del gas depende principalmente de esta solubilidad. Los gases que son más solubles finalmente tienen mayor coeficiente de difusión y en consecuencia tienen mayor capacidad de difusión. Entonces, eso es importante recordar. Y aquí más o menos le voy a poner un dato, que es el hecho de que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Si es más soluble, tiene mayor coeficiente de difusión y por lo tanto tiene mayor capacidad de difusión pulmonar. Es por ello que el CO2 y también el CO, que también es 20 veces más soluble que el oxígeno, se usan en una prueba para valorar la difusión. Entonces, aquí recuerden que el grosor de membrana es importante, el área de difusión es importante, principalmente todo esto es importante. Esta ecuación es la más importante de todo esto.